Bienvenidos a la segunda clase del curso de neurodiversidad. En el día de hoy vamos a estar viendo, les quiero acercar un texto, el libro de un autor, un psicólogo argentino que se llama Juan Bassem. Él habla un poco de lo que tiene que ver con el espectro autista y lo que tiene que ver con la diversidad y cómo eso de alguna forma se articula en la Argentina, ¿no? En la educación tanto formal como en el sistema de salud, cómo se implementa, cómo empieza a llevarse a cabo a la praxis, ¿no? Todas las cuestiones que tienen que ver con la discapacidad, el trastorno de espectro autista. Muy bien. Este es el libro, se llama Autismos, Espectro o Diversidad, y el de la foto claramente es el autor Juan Bassem. Él justamente propone hacer un poquitito de foco en estos dos conceptos, ¿no? Primero en el concepto del espectro y después en la diversidad. Va a comparar los modelos, va a ver diferentes ventajas o desventajas de estos conceptos, de cómo se implementan, ¿no? Y también empezamos a trabajar todo lo que tiene que ver con los paradigmas de pensamiento, qué es lo que interpretábamos antes de lo que es el autismo o la discapacidad y qué es lo que interpretamos hoy. Muy bien. Vemos que el libro justamente propone, ¿no? Explica de una forma general lo que es el modelo del espectro, el modelo de la diversidad, y tiene algunos objetivos específicos también el libro. Por empezar, vemos que él considera el espectro como una agrupación de diversas manifestaciones del autismo bajo una sola categoría. Esto lo vamos a ver quizás de forma más generalista, ¿no? En cuanto a ciertos ejemplos que podemos pensar. Por ejemplo, la persona que tiene TEA, o todas las personas que tienen TEA, o la mayor parte de las personas que tienen TEA, pues tienen diferentes manifestaciones. Más allá de que hay signos o síntomas que comparten, también tienen diferencias entre cada uno de estas personas, ¿no? Tanto por su conformación neurofisiológica, así como todos los estímulos que fueron de alguna forma favoreciendo ese desarrollo de la persona. Entonces, por un lado habla de espectro, pero cómo ese espectro de alguna forma es catalogado bajo categorías, ¿no? En el caso del TEA sabemos que el que tiene un diagnóstico de TEA posiblemente tenga un trastorno autista, pero no es igual ni parecido a otra persona que tenga el mismo diagnóstico, ¿no? Un poco encara por ese lado el libro. Después plantea el modelo de la diversidad, un enfoque que considera el autismo como una amplia gama de experiencias individuales, que justamente lo que decía, si bien el espectro autista es como si fuese un abanico con diferentes signos y diferentes intensidades o gravedad en la alteración de ciertas funciones, no hay uno similar al otro. Y cuando habla de diversidad, lo que justamente está explicando es que todos podemos ser animales, pero todos, ¿no?, de la raza animal, pero todos tenemos una conformación y estructuras y funciones diferentes en nuestro desarrollo, únicas y particulares que tienen que ver justamente con nuestra identidad. En el caso de la diversidad, aplicado justamente al TEA o a las discapacidades, vemos que una persona puede tener o compartir con gran parte de la población un diagnóstico, un acercamiento, algún tipo de abordaje médico, pero las competencias, las funciones, las habilidades de la persona son propias de la persona, ¿no? Y de cómo fue la conformación de ese sistema nervioso y el desarrollo cerebral. El objetivo del libro es explorar estos enfoques y sus implicaciones. Cuando habla del modelo del espectro autista, lo define como la clasificación del autismo en grados de severidad, ¿no? Puede ser
leve, moderado o severo. Justamente esto lo pensamos quizás en algunas patologías en particular. A medida que el DCM, este manual de diagnósticos médicos, va reelaborándose, van pasando años, se sigue profundizando en el estudio de la discapacidad, del trastorno autista y de todos los trastornos que engloban o de alguna forma están incluidos en el manual médico de diagnóstico. Por lo cual, en un principio o en las primeras ediciones se veía el trastorno de espectro autista como un abanico en donde en un polo estaban signos de alguna forma más leves y en el otro opuesto justamente más graves en cuanto a la vinculación social, al desplazamiento, a la parte motriz, a la comunicación, ¿no? Muy bien. El uso común que se usa cuando se habla de espectro autista es justamente para realizar diagnósticos, tratamientos, solicitar servicios, también puede ser hacer todos los trámites correspondientes al certificado de discapacidad, pedir las prestaciones sociales necesarias, ya sean para trasladarse, para movilizarse, para la atención específica con profesionales. Las ventajas que tiene el modelo del espectro autista del cual hoy hablamos tiene que ver con los estándares para la evaluación y el acceso a los recursos. Cuando hablamos de estándares para la evaluación, lo que estamos hablando es que existe, más allá de esta categorización de signos y síntomas, una profundización en la investigación comunitaria, ¿no? No solo en la investigación comunitaria, sino en la médica, en la pedagógica. Hablar del espectro autista nos permite también trabajar sobre nuestro concepto acerca del otro, de la discapacidad, de la identidad del otro. Y por otro lado también nos permite buscar recursos para las personas que tengan este tipo de características o que tengan síntomas o signos que tengan que ver con el espectro autista. Por otro lado, el autor hace una crítica a este modelo, ¿no? Diciendo que la simplificación de la experiencia individual, falta la personalización, ¿no? Si todos tenemos trastorno general del desarrollo, entonces pareciera que todos tenemos el mismo abordaje, la misma planificación, las mismas dificultades, la misma afectación en las funciones, y eso no sucede. Las personas comparten algunos síntomas, ¿no? Uno puede tener un diagnóstico, pero difícilmente tengas las mismas funciones alteradas que otra persona, ¿no? Y más cuando se refiere a trastornos del ámbito del aparato psíquico. Muy bien. También habla del enfoque de la diversidad o de la palabra de la diversidad. La definición que le da es un autismo visto como un conjunto variado de características y experiencias. El beneficio, de alguna forma, que tiene hablar de este enfoque de la diversidad es el respeto por lo individual, la mayor adaptación a los servicios, el considerar al otro como un otro, ¿no? con una identidad propia, con el valor y el peso que tiene la vida humana, ¿no? Y poder también empezar de alguna forma a entender al otro por su conformación fisiológica también como otro, ¿no? Esos estímulos que le llegaron y hacen a la persona que hoy vemos son únicos y particulares. Entonces también empezar a respetar la individualidad desde ese aspecto. Y el impacto que tiene este enfoque es que fomenta una mayor aceptación y comprensión, ¿no? Si todos empezamos a cotejar estos términos, estos conceptos, los ponemos en debate, investigamos sobre eso, de alguna forma empezamos a trabajar con los conceptos sociales, con el concepto del ser humano, el respeto por el otro, ¿no? La tolerancia por
por lo diferente, por lo que quizás nosotros no conocemos y aún así es natural y sucede. Ven que plantea de alguna forma algunos beneficios, pero también hay ciertas limitaciones. Muchas veces, de todas formas, plantear e ir profundizando en estos conceptos a medida que pasa el tiempo también nos da más recursos también para nosotros poder comprender la esencia del ser humano, ¿no? Del otro y poder movernos en base a ese respeto y esa visión. Las implicaciones para la práctica profesional, el modelo del espectro, lo que tiene que ver con el concepto del espectro, puede plantear estrategias de intervención, programas estandarizados, ¿no? O personalistas, de qué forma podemos ayudar comunitariamente, por ejemplo, a un grupo de personas que tienen trastorno general del desarrollo o trastorno de espectro autista, qué programas se pueden llevar a cabo para toda la población o el porcentaje de la población a la que es afectada por algún tipo de trastorno. Después también pone el enfoque de diversidad, ¿no? La necesidad de enfoques personalizados y centrados en la persona. Y cuando hablamos de diversidad volvemos a lo mismo, a lo personalista. No estamos hablando de trastornos en sí ni de discapacidades en sí, estamos hablando de las funciones, competencias y habilidades que tiene una persona y poder centrarnos justamente en esas funciones y en esas habilidades. Como ejemplo, hace la comparación de cómo cada modelo influye en la práctica profesional, ¿no? Cuando hablamos de espectro, cómo se utiliza en el ámbito médico, en el área médica, en el área de la educación, en las terapias específicas médicas, así también como desde el ámbito social o comunitario, qué implementos se pueden llegar a otorgar o qué recursos para justamente abarcar y favorecer a la población que esté dentro del espectro, ¿no? Y en el caso de la diversidad, justamente tener en cuenta las diferencias que hay entre sujeto y sujeto, entre persona y persona. Muy bien. La evaluación crítica que hace de los modelos, primero los compara lo que nosotros consideramos espectro y lo que consideramos diversidad. ¿Cuáles son las fortalezas que posee cada uno de estos conceptos? ¿Qué debilidades tienen estos modelos, ¿no? También analiza el impacto en el diagnóstico y en el tratamiento, cómo cada enfoque afecta a la calidad de los servicios. Y como discusión plantea las reflexiones sobre la eficacia y las limitaciones de cada modelo. Claramente cuando nosotros tenemos un concepto o presentamos una idea al mundo médico o al mundo social, obviamente se va empezando a profundizar en el concepto, a analizarlo desde diferentes perspectivas. Entonces justamente eso es lo que hace en este libro el autor. Tiene también algunas recomendaciones para profesionales, la integración de los enfoques, cómo combinar elementos del espectro y de la diversidad. También hace prácticas recomendadas, como la estrategia para aplicar un enfoque más flexible y adaptado. Siempre todo esto que estamos hablando o estos conceptos que estamos tocando, lejos de ser rígidos, son flexibles, se van elaborando en base al tiempo, se van replanteando, se ponen en diferentes ámbitos de debate, ¿no? Se plantea diferentes perspectivas. Entonces termina siendo también un trabajo bastante social comunitario en cuanto a la percepción de estos conceptos. Y también plantea la capacitación y sensibilización, ¿no? La importancia de la formación continua en las personas o personajes que intervienen tanto en los modelos de espectro como en el modelo específico de la diversidad.
al mismo tiempo el libro plantea algunas reflexiones sobre el futuro, ¿no? Plantea esta investigación continua, la necesidad de seguir desarrollando perspectivas, de pedir visiones, puntos de vista, enfoques, poder ir viendo cómo también la sociedad se adapta a estas nuevas informaciones. Por otro lado, la adaptación social, cómo la sociedad puede evolucionar para apoyar mejor a las personas con autismo, ¿no? Mejorando características como la tolerancia, la convivencia, el respeto, la comprensión sobre algunas situaciones médicas o fisiológicas que quizás nos exceden o nosotros no conocemos. Y también propuestas de cambio, ¿no? Ideas para mejorar la comprensión y el apoyo ante estos escenarios. Muy bien. Con respecto al término, ¿no? O al concepto del espectro, él lo menciona con diferentes frases, como que hay chicos que hablan, chicos que no hablan, algunos pueden desplazarse normalmente, otros no, algunos tienen algunas habilidades o gritan o están más entusiasmados, los otros no. ¿No? Y justamente en esas diferencias es cuando hablamos de un espectro, porque todos podemos compartir una característica como ser de la raza animal, pero al mismo tiempo tenemos diversidad y muchísimas características y situaciones que nos hacen diferentes, por lo cual compartimos algunos puntos en común. Muy bien, más que nada intenta hacer foco en las diferencias que existen dentro de lo que es ese espectro, ¿no? Que ese espectro puede ser realmente, puede tener situaciones como signos o síntomas leves o cosas un poco más intensas, puede afectar mucho más lo cotidiano de la vida de la persona o menos, pero no deja de ser algo muy general en lo que hay que prestar atención a los detalles particulares. Después también habla de la diversidad y la cobertura social, ¿no? Y menciona que si se crea una categoría lo suficientemente abarcativa como para bajo el mismo nombre poner o rejuntar, ¿no? Estos signos y características, si todas las personas que tienen un hijo, la mayor parte de esos hijos, por poner un ejemplo, va al médico y menciona que tiene alguna dificultad o tiene alguna situación que hayan pesquisado en la institución educativa, en el colegio o en diferentes áreas, obviamente que quizás sí estemos hablando de un trastorno, quizás estamos hablando de algo que hay que abordar, que hay que tratar, y eso requiere investigación, requiere análisis, requiere seguimiento, requiere de profesionales, requiere de especialistas para poder abordar e investigar si realmente se trata de eso o no. Entonces lo que plantea el autor es, bueno, si todos los niños que vienen a la consulta necesitan un abordaje o un tratamiento o de diferentes especialidades, es más fácil ponerles como diagnóstico que tienen TGD o que tienen TEA. Entonces, como diagnóstico ya tienen TEA, pueden acceder a otras prestaciones, a prestaciones sociales, a prestaciones de salud, educativas, a ciertos subsidios, ¿no? O a ciertas especialidades. Por lo cual, si gran parte de la población o gran parte de la población en la infancia tiene signos o síntomas que son llamativos o que necesitan abordaje, lo que se propuso como esquema general en algún momento es, bueno, le ponemos un diagnóstico a todos, un diagnóstico similar o el mismo diagnóstico a todos, por lo menos para ir empezando a hacer los estudios, profundizando para ver si es ese diagnóstico, poder hacer un diagnóstico diferencial, que accedan a terapias, abordajes, ¿no? Entonces el libro intenta señalar que algo se está perdiendo, porque por un lado se puede avanzar en lo que tiene que ver con la conquista de
eh, herramientas sociales, de acompañamiento, de subsidios, de acompañamiento médico, pedagógico, ¿no? Pero imaginamos que si a todos los niños, para que puedan acceder a un tratamiento, a seguir investigando qué es lo que les pasa, eh, y hacer todo este proceso de especialistas, de diagnósticos y demás, si a todos les ponemos que tienen TEA en el diagnóstico, obviamente que van a poder acceder a los servicios y a las situaciones quizás sociales o a los abordajes, ¿no? Pero se empieza a perder cuál es realmente el diagnóstico de la persona, cuáles son las funciones que están alteradas, interrumpidas, cuáles son las competencias o habilidades que tiene el niño, ¿no? Porque ya que todos somos diferentes y todos tienen el mismo diagnóstico, me parece que lo que se empieza a perder es justo lo individual, lo personalista, ¿no? Y eso es lo que plantea justamente Juan Bacén. En relación a lo que tiene que ver con el CUD, lo considera como un logro social, un derecho necesario. Lo que pasa es que muchas veces no los signos o los síntomas son tan evidentes o tan palpables, por lo cual hay personas que pueden pasar años o décadas sin saber que tienen un trastorno o algún tipo de dificultad. Y en ese caso no considera que no siempre es necesario tener un papel o un certificado que te permita acceder a estas terapias, porque si no, justamente lo que pasa es que es mucho más difícil el diagnóstico y, y no siempre los medios son tan evidentes como para decir sí, pasa algo, hay que consultarlo. Muchas veces eso se solapa o está un poco más oculto y pasa a través del tiempo, ¿no? Entonces plantea que muchos chicos deberían acceder a las prestaciones sin un certificado. En relación al nuevo paradigma, el concepto de neurodiversidad permite considerar las características neurológicas, sensoriales, comunicativas y sociales de las personas autistas como diferencias naturales en su desarrollo. De esta manera las consideraríamos una identidad. Fíjense que si sacamos todo lo que tenga que ver con patologías, diagnósticos o etiquetas, estamos hablando de otro ser humano que tiene capacidades, que tiene limitaciones, que tiene competencias, que tiene habilidades, que tiene deseos, como cada uno de nosotros, y tenemos diferencias entre sí. Cada uno tiene sus propias limitaciones, ¿no? y sus propias habilidades, pero entender también al otro como un otro, completo, completo como nos consideramos nosotros, ¿no? Nadie puede decidir ser autista, nadie puede volverse autista. Por ello es una identidad, no es algo que se elige, ¿no? Tiene que ver con esto mismo, con los estímulos únicos y propios en los cuales nosotros nos desarrollamos, y eso es particular de cada uno. Define la manera en la que se percibe nuestro mundo y se actúa a través de él. El pensar diferente, así por ejemplo muchas personas con autismo tienen una mayor habilidad para identificar pequeños detalles en sistemas de patrones complejos, o algunos son muy con el ordenamiento, con lo sistemático, con lo esquemático, con lo administrativo, son muy puntuales. Algunas características sobresalientes también es que prestan mucha atención o mucha concentración a algo que quizás para otro es repetitivo o mecánico, y a ellos van a lo puntual, a lo particular, ¿viste? Quizás también pesquisan detalles que otro no los podría pesquisar. Por otro lado también aportan diferentes perspectivas a los proyectos, desarrollan aptitudes altamente especializadas, tienen un muy alto nivel de consistencia en las tareas de repetición, no en lo mecánico. Muy bien. En la adultez y la neurodivergencia.
Promover y respaldar la neurodiversidad dentro del entorno laboral también puede ayudar a mejorar el desempeño de los miembros actuales del equipo. Dar una visión mucho más amplia con variedad de soluciones y diferentes puntos de vista que enriquecerán en todos los aspectos al equipo. Como dice Temple Grandin, el mundo necesita todo tipo de mentes. Muy bien, acá termina la clase número 2. Los dejo con algunas actividades para realizar en la plataforma. Una es un foro de opinión, responder esta pregunta, adjunto un PDF justamente con la síntesis del libro de Juan y poder resolver esta preguntita después. Y eso es todo. Nos vemos en la próxima clase.